2 años Marcos Peña fue el primero en decir que no iba a pasar el tema del endeudamiento con el fondo por el Congreso. Pertenece a la misma fuerza política, creo que sigue perteneciendo, y en particular, digamos, ha sido este gobierno el que ha establecido que tenga que pasar por el Congreso, y creo que es lo más sano que hay, ¿no? Que se debata y se discuta qué es lo que debería haber sucedido cuando se tomó el préstamo, ¿no? Porque allí en este Congreso está representado lo que la gente vota y sus fuerzas políticas y lo que elige, y sinceramente nosotros creemos que tiene que ser una discusión sana, que tiene que ser una discusión que atraviese a todas las fuerzas políticas, porque tiene que ver con las posibilidades y el destino del país, porque lo que se acuerde tiene que ver con las posibilidades de desarrollo posterior también, ¿no? Así que no es un dato menor, a veces es algo que está medio alejado del conjunto de la sociedad o mal traducido por los medios de comunicación hegemónicos. Entonces creo que tiene que ser una discusión a la que la sociedad deberá prestar la atención para comprender también las posibilidades que tendrán en el futuro de cumplir sus deseos, de satisfacer sus necesidades. Es esencial. Ahora, pregunta, ¿no? Pero ¿la Reta se dio cuenta tarde de que esto tenía que pasar por el Congreso? Mira, lo cierto, Roberto, hoy que hay un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. No es que no hay un acuerdo, hay un acuerdo. Ese acuerdo implica que el año que viene tenemos que pagar 17.300 millones de capital más 1.400 aproximadamente, ¿no? De intereses. Y en el año 2023, 18.400 millones de capital y 600 y algo de intereses. O sea, hoy hay un acuerdo vigente que es el acuerdo que dejó Mauricio Macri, Duhovne, Peña, también Rodríguez Larreta. O sea que hoy existe un acuerdo. Lo que debería por ahí ensayar el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aparte tiene aspiraciones de gobernar el país, es explicarnos qué país pensaron ellos y el Fondo Monetario para que Argentina pudiera afrontar estas deudas en el año 2022 y en el año 2023. Usted imagínese si esto estuviera incluido dentro del presupuesto, cómo habría que distribuir ese presupuesto. Y lo que no hacen es explicar qué país pensaron y cómo pensaron que esto se podía pagar. Y no lo pueden explicar y no lo pueden decir. Por eso yo siempre digo que si hay algo seguro respecto de cuando llegue este acuerdo al Congreso, es que tiene 116 votos seguros, digamos que son los votos de la bancada de Cambiemos, porque cualquier acuerdo que haya va a ser mejor que el que ellos dejaron. Así que, bueno, habrá que seguir discutiendo y debatiendo, pero la verdad que ponen cara de distraídos y todavía no puedo explicar. Sería bueno, porque si alguien aspira a gobernar el país como Rodríguez Larreta, lo que debería hacer es explicar qué país se pensó, porque yo calculo que era parte de la mesa de discusión política cuando todo esto sucedió en el 2018. Entonces lo que debería hacer es contarnos a los argentinos y a las argentinas cómo planificó el gobierno de Mauricio Macri y la fuerza política de Mauricio Macri que esto sería abonado en el 2022, o sea, en unos días empieza a correr ya el nuevo año, y en el 2023. Y lo que no pueden hacer es explicarlo. Después aparecen cada 5 o 6 días diferentes tipos de excusas, ¿no? No, esto fue por la lira turca, no, esto fue por esto, por lo otro, por aquello, pero realmente no nos explican cómo fue, no solo la fuerza política que gobernaba la Argentina en el momento de contraer este empréstito, sino, peor aún, el Fondo Monetario tampoco puede explicar. Y a nosotros nos interesa que nos expliquen, que nos desasnen, que nos enseñen, y entonces que sea más fructífera la discusión. Condicionó de todos modos el apoyo a un acuerdo a que haya un plan integral. ¿De qué habla Rodríguez Larreta cuando habla de un plan económico integral? No, me pedís que adivine a Rodríguez Larreta, a ver. No, yo lo que creo es que no tienen mucha ni idea de cómo hacerlo, porque ya demostraron esos 4 años como un gran logro que era de los argentinos y las argentinas, no de una fuerza política en particular, sino de la sociedad en general, que fue la política de desendeudamiento del 25 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015, fue hecha a pedazos, ¿no? Por Cambiemos, por Macri, por Larreta. Y después viene
¿no? Suceden a estas situaciones, ¿no? Los discursos de ocasión de tenemos que acordar 3 puntos vitales en el país para poder sacarlo adelante, y la verdad que si había un acuerdo esencial en la Argentina era el desendeudamiento hasta el 2015. Es más, los mismos prospectos que enviaba el gobierno de Macri para tomar deuda, los propios funcionarios de Macri decían que si había algo rescatable a su entender del gobierno que recibían en diciembre del 2015 era la política de desendeudamiento, y la verdad que en abril del 18 se llevaron puesto todo. Y de un modo aparte que vale recalcar, ¿no? Si ese préstamo que hubiera tomado la Argentina hubiera significado fortalecer sus vías férreas, ya no solo en el traslado, digamos, de pasajeros en las zonas urbanas, sino también para poder fortalecer lo que es el comercio para poder exportar, para poder comunicar la Argentina, se hubiera capitalizado el Estado a través de subidas navegables, de subidas férreas, aviones para aerolíneas de carga, ¿no? Para sacar los famosos limones de Tucumán o lo que fuere. Nada de eso sucedió, no se capitalizó el Estado, se dilapidó una gran oportunidad para todos los argentinos. Yo siempre lo comparo, ¿no? Con una situación donde se tomó un préstamo para construir una vivienda y para poder salir del alquiler, y hoy hay que seguir pagando el alquiler y hay que pagar el préstamo de la vivienda porque la casa no está. Entonces creo que tenemos un desafío enorme por delante, todos los argentinos y las argentinas, las fuerzas políticas obviamente en particular, porque son las que les representan a ellos aquí en este Congreso, y lo que hay que buscar es algo que sea realmente sustentable y no caprichoso, porque la realidad es una, los números son los que son. Yo no lo advierto, hago esta salvedad, pero tanto la izquierda, incluso hasta como expert, hablan de un presupuesto para el año que viene que es un presupuesto de recorte o de ajuste. Esta afirmación, ¿cómo se puede refutar? No, mira, es un presupuesto que tiene en parte las posibilidades con las que cuenta el país hoy, en la que si uno mira el tramo por tramo, la verdad que creo que todos quisiéramos tener un presupuesto mucho más amplio, pero hay un gran problema que es esto que te estoy comentando recién, que son los vencimientos del Fondo Monetario Internacional, que todavía no está resuelto, que hay un acuerdo vigente que es el que dejó Mauricio Macri, y que hay que ir, digamos, paso a paso y día a día para tratar de construir la mejor salida, más luego aún de una pandemia, pero aquí sí también juega un rol fundamental en el Fondo Monetario Internacional. Si después de prestar en las condiciones que prestó, que sea sostenido desde el propio fondo, a través de declaraciones que en su momento hizo Claver Carone, que fue un préstamo más político que de otra índole para poder sostener la presidencia y la reelección de Mauricio Macri, y vemos cómo se fue dando, creo que prestaron en condiciones que sabían que la Argentina no podía devolver, en condiciones que tenían que ver con objetivos políticos y no con objetivos de desarrollo de nuestro país. Y también tienen que ser parte, digamos, han creado un problema y van a tener que ser parte de la solución, y tras cartón no se suma la aparición de la pandemia. Entonces, si realmente tenemos la complejidad que tenemos en el mundo a través de todas las complicaciones que generó la pandemia, y quieren resolver como si nada hubiera sucedido, es muy caprichoso. No puede tener una actitud, digamos, tan golosa al Fondo Monetario Internacional respecto a nuestro país después de las condiciones en las que les prestó, después de una pandemia, y querer, digamos, que las situaciones se resuelvan como si estos hechos no hubieran existido. Está bien, son muy poderosos, digamos, pero bueno, si hubiese una cuestión de aplicar poder, de última que lo digan, pero no es racional. Y nosotros lo que queremos es una salida racional, y pertenecemos a una fuerza política que, aunque los medios quieran ser presentada como quieran, los grandes medios de comunicación, nuestra fuerza política canceló en diciembre de 2005, 2 años y medio después de haber asumido el poder en mayo del 2003, 9.810 millones de dólares, como bien recordaban Alberto y Cristina en el acto del viernes pasado, junto al Brasil también, ¿no? En ese momento era gobernado por Lula, y ustedes imagínense que argentinas y argentinos hicieron un sacrificio enorme para poder cancelar esa deuda y para poder generar independencia económica en nuestro país, o sea, diseñar nuestro país respecto de las posibilidades ciertas que tiene nuestro país a lo largo y ancho de nuestra patria. Bueno, terminó de una manera que, por ejemplo, el año que viene se pagaría el doble. Una de las cuotas significa el doble de la totalidad que Argentina abonó
en el 2005, y bueno, nos quieren venir a dar clases de administración y de cómo funciona el mundo, y la verdad que ni siquiera pueden explicar lo que han hecho. Claro. Y solamente se sostiene por una cobertura mediática que no les pregunta en serio. Aparte, esto fue festejado por varios sectores del poder que ahora se miran para otro lugar. Y bueno, estas son las situaciones muchas veces que nosotros antes de las elecciones del 2015 planteamos que iban a pasar. O sea, no es que nuestra sociedad no tuvo nuestra palabra, quizás no la pudo escuchar por el tabicamiento que hay en nuestra palabra, ¿no?, en algunos medios, pero si tuviéramos un país mucho más equilibrado en lo comunicacional y representativo respecto a lo que cada fuerza política significa, quizás el resultado electoral del 2015 hubiera sido otro y no tendríamos este problema, inmenso problema, no es un problema común el que tiene la Argentina si uno mira el endeudamiento que tiene en otros países, es una excepción de lo que se ha generado en Argentina, y la verdad que hay que tratarlo con todo el debido cuidado, y particularmente lo que exigimos es racionalidad, o sea, sustentabilidad y racionalidad. Claro. Acá no hay una propuesta irracional, chauvinista ni nada por el estilo, por el contrario. Ahora, si vamos a un esquema de un acuerdo, cuando se sumen, digamos, los vencimientos que se establezcan del fondo, más los vencimientos que se acordaron el año pasado en el acuerdo con los acreedores externos, más el endeudamiento del sector privado, como bien señalaba en una gran nota de La Torre en página 12 hace unos días, más el endeudamiento también y de la forma que se endeudaron las provincias argentinas entre el 2015 y el 2019. Pregúntele a cada gobernador cómo fue y cómo fueron empujados muchas veces por el gobierno nacional a tomar deuda en dólares, mientras la ciudad de Buenos Aires cambiaba su deuda en dólares a pesos, que era lo correcto, lo que hizo la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, se endeudó todo el país en dólares, se endeudaron las provincias argentinas en dólares, pero la ciudad de Buenos Aires, digamos, el feudo macrista, especificó su deuda. Sí. En gran parte. Especificó su deuda.